Con los muy buenos días, entonces le doy la bienvenida a esta entrevista de la materia de prosocialidad de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Trabajadora usted del tema ambiental en la ciudad de Bogotá, tan amable nos regala su nombre completo y a qué actividad se desarrolla, se dedica, perdón, en el tema ambiental en la ciudad. Mi nombre es Claudia Mesa, tengo una maestría en planificación y políticas ambientales. Trabajo actualmente en el corredor de conservación de páramos, asesorando emprendimientos para lograr que sean negocios verdes. En Bogotá hago parte del movimiento social, el movimiento ambiental específicamente, en defensa de la estructura ecológica principal. Bueno, me- Eh, Tengo experiencia variada en el tema de cerros orientales. Como yo viví en Niza y al lado del humedal de Córdoba por 25 años, entonces le tengo gran afecto y por eso pues me entero de cómo van las cosas porque pues viví ahí al lado del humedal y lo conozco y quiero que se conserve y ayudar a protegerlo. doña Claudia, a propósito, ¿cómo nos podría usted describir el humedal Córdoba, pulmón indiscutiblemente de la zona norte de la capital del país? Yo te describiría el humedal de Córdoba como un cuerpo de agua que contribuye a minimizar los efectos de las inundaciones, contribuye a descontaminar el río Bogotá, tiene una gran diversidad de flora y fauna. Cada día, con la protección que le han hecho los vecinos, cada día encontramos más fauna, es una gran cantidad de aves, es uno de los sitios preferidos de los pajareros bogotanos. De hecho, la Asociación Bogotana de Ornitólogos lo tiene como uno de sus sitios prioritarios para la conservación de las aves y es uno de los sitios donde se registran mayor cantidad de aves, entre esas la tingua bogotana, no sé si la has oído nombrar. Hace poco encontraron un martín pescador que no se había visto en el humedal desde hace muchísimo, cuando te digo muchísimos años, puede ser desde la década del 50 o 40, o sea, no hay registros recientes del martín pescador. Eh, gran cantidad de aves migratorias, entonces es uno de los sitios pues, más emblemáticos en términos de humedales y en términos de diversidad de flora y fauna en Bogotá. Bueno, e indiscutiblemente en estos espacios se dan conductas prosociales y no prosociales. ¿Qué piensa usted, por ejemplo, del tema de contaminación allí en la zona? ¿Es evidente o es un desafío, por así decirlo, tanto para quienes lo habitamos en cercanías y para quienes llegan como turistas a la zona? El humedal tiene un problema de contaminación importante que viene de vieja data. Las casas que colindan con el humedal o que están cerca, eh, al hacer sus ampliaciones o al poner nuevos baños, conectaban el tubo no sé cómo se dice, como escape de agua, de aguas negras, lo conectaban para que se fuera hacia los humedales. Entonces eso ha generado una gran contaminación del humedal. Eso es un error, eso es un error que está por corregir. El acueducto tiene detectadas de dónde provienen. La idea era que eso se solucionara, que eso se fuera solucionando, pero pues le han dado prioridad más al tema estético, digamos, la alcaldía pasada le dio más prioridad al tema estético que al tema de corregir pues las conexiones cerradas que existen y ojalá pues esta alcaldía, y esperamos pues que además sabemos que la alcaldesa es una ambientalista y que quiere la conservación de la estructura ecológica principal, esperamos que eso se empiece se siga solucionando durante esta administración Porque la otra y es que las uno, próximas administraciones. la otra es que Uh uno -huh. podría pensar que también sean circunstancias del que llega allí, que tira el papelito al suelo, también de pronto el asunto de recicladores en zonas cercanas que pues no hacen una disposición correcta de lo que ya no les sirve. ¿Qué opina usted, por ejemplo, al respecto?
Pues mira, alrededor del humedal de Córdoba hay un movimiento social de vecinos muy importante que están muy atentos a que los reciclados, a que no se dispongan escombros. Yo paseo usualmente por el humedal y realmente no he visto, no he visto que tiren papeles o que hayan escombros. Veo más bien un problema de inseguridad grave que no es exclusivo del humedal Córdoba, sucede mucho en la estructura ecológica principal, lo vemos en los cerros orientales, lo vemos en varios humedales, y pues eso tiene que ver con la inseguridad que se vive en la ciudad, Que se presta para muchas otras circunstancias, el tema, cierto, de que se presta para muchas... alucinógenos, el mismo Mm, tema de la sexualidad desenfrenada de la gente sin ningún control en una zona pública y cosas así por el estilo, ¿no? sí, creo que hay sobre todo inseguridad de dos niveles, una de atracos, de delincuencia y otra de abusadores sexuales. Creo que son como los dos principales problemas que hay en términos de seguridad. En este momento, pues desafortunadamente iniciaron unas obras que no eran como las más pertinentes y el distrito las paró, pero no ha recogido, o sea, no ha recogido como la arena y una cantidad de cosas que dejaron, lo cual hace aparecer el humedal como si estuviera dañado, sucio. Entonces es urgente que eso se solucione. Bueno, usted vivió allí mucho tiempo. ¿Qué conductas a nivel prosocial, pues como de altruismo, pudo identificar entre la gente que colinda y quienes llegan al humedal Córdoba? Eh, Pues mira, cuando yo estaba pequeña todavía no se identifica, yo llegué a los 8 años allá, no, todavía no se identifica eso como un humedal, nosotros íbamos a la cancha de fútbol, ya hace unos 25, 30 años, cuando la primera administración del alcalde Peñalosa que quisieron encementar hacer como unos caminos en cemento, entonces los vecinos empezaron a ver la importancia del humedal como tal, varios biólogos y se empezó a crear la Asociación de Bogotana de Ornitólogos, entonces empezó a generarse una conciencia frente a la importancia del humedal como regulador de agua de Bogotá. Creo que los vecinos lo tienen bastante claro, los visitantes también en general. Como te decía, yo no veo que haya que la gente bote basura o que no, creo que hay bastante conciencia frente a la importancia del humedal como cuerpo de agua y regulador de inundaciones y este tipo de cosas. Y lo no prosocial, lo que va como No ya prosocial encajado es con el egoísmo, en fin. es todo lo que yo te decía, el tema de la delincuencia, que impide que haya un uso público del humedal, el tema también de los abusos sexuales. Hay también un tema que, no, que se da, digamos, en la estructura ecológica principal y en la periferia de la ciudad, y es que volqueteros sin conciencia y un poco a veces botan escombros y entonces dañan el humedal. Ese tipo de cosas, ese tipo de conductas, digamos, hay que hay que continuar su regulación de una manera permanente y que no sea pues simplemente que cada administración pues tenga una política distinta. Ahí lograron quitar un problema que había de alguien que se dedicaba al tema de lavar carros y todo, ¿cierto? En recortes de prensa encuentra uno que en su momento hubo dificultades o había dificultades con vertimientos incluso de posibles curtimbres o coloraciones que llegaban al agua. ¿Tuvo conocimiento alguna vez de eso? Pues digamos, eso debía venir de arriba. Yo no he tenido conocimiento de que haya curtiembres por ahí. O sea, sé que hay curtiembres en el río Bogotá, en la zona de arriba, y en el Tunjuelo hacia el sur, pero de allá no he tenido conocimiento de que haya curtiembres. Es posible que en alguna época hubiera gente que lavaba los carros allá, pero no es reciente y como te digo, el principal problema que tiene son las conexiones cerradas, que hay que solucionarlo, el acueducto sabe dónde están
Y bueno, también se requiere de una voluntad de los vecinos de cancelar esas conexiones cerradas y hacer unas conexiones buenas para que vayan directamente al acueducto de sus baños que hicieron nuevos. Bueno, y finalmente, ¿qué importancia cree tiene la interdisciplinariedad en áreas, válgase la redundancia, profesionales para intervenir una situación como esta que podría a futuro volverse un problema de convivencia, básicamente? Es muy importante la intervención de biólogos, ingenieros ambientales, comunicadores sociales, que trabajen por un lado el tema de regulación de agua, el tema hídrico desde el aspecto técnico y profesionales sociales que contribuyan a temas de educación ambiental, de generar conciencia frente a los servicios ambientales que prestan no solamente los humedales, sino otras partes de la estructura ecológica principal, como los cerros o como la Tomás Van der Hamen, por ejemplo. Mira, Claudia, algo por anotar, algo que quisiera contarnos adicional, de acuerdo a esa experiencia que usted tiene y no solo por la vivencia allí, sino desde el campo de vista profesional en el cuidado del ambiente. No, pues resaltar la importancia de que las entidades distritales, las entidades públicas, manejen de una manera adecuada los humedales, la estructura ecológica principal, que permitan que la naturaleza surja, digamos que sin mala voluntad, pero pues la administración de pasada no respetaba los ciclos de agua, quería un humedal encementado. El humedal de Córdoba ha sido uno de los que ha tenido mayor éxito en su lucha por conservarla como tal. Tú comparas el humedal de Córdoba, por ejemplo, no sé si conoces el humedal de Santa María del Lago, que es totalmente encementado, entonces es como una piscina. Si tú vas al humedal de Córdoba, pues es lleno de vegetación, totalmente libre, con árboles grandes. Entonces, cuando tú comparas un modelo como el humedal de Córdoba con otros como el del humedal Santa María del Lago, pues te das cuenta de la importancia de mantener la naturaleza en lo posible tal cual. Tú entras al humedal de Córdoba y es como si como si te perdieras de la ciudad. Entonces es también muy importante para los vecinos y quienes lo visitan poder hacer un uso público de ese humedal, que es una de las principales carencias que se tiene en este momento. Claudia Mesa, activista ambiental, muchas gracias por regalarnos esta entrevista para la Universidad Nacional Bueno, no, Abierta. con muchísimo gusto.